¿Será el fin del chavismo en Venezuela? El país se prepara para unas elecciones presidenciales cruciales el 28 de julio, donde, según los sondeos de ORC Consultores, el chavismo podría estar más cerca que nunca de perder el poder tras 25 años de gobierno. La prolongada crisis económica y una oposición unida generan un escenario inédito. ¿Qué factores están en juego y qué podría significar esta elección para el futuro de Venezuela? La última década ha sido especialmente dura para Venezuela. El Producto Interno Bruto se ha derrumbado y más de 7.700.000 venezolanos han abandonado el país. Esta crisis económica ha creado un clima de descontento que parece estar alcanzando un punto crítico justo a tiempo para las elecciones de este año. Sin embargo, estos problemas no son nuevos. Ya en las elecciones de 2018, la recesión estaba en pleno apogeo y el éxodo masivo de ciudadanos había comenzado. En 2018, el Tribunal Supremo de Venezuela excluyó a la coalición Mesa de Unidad Democrática, MUD, de participar en las elecciones, argumentando que violaba la prohibición de doble militancia. Este año, la historia se repite con la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias, por parte de la Contraloría General de la República. Su sustituta, Corina Lloris, también fue impedida de inscribirse. Este tipo de maniobras ha sido una constante en el panorama político venezolano, dificultando la consolidación de una oposición fuerte y cohesiva. A pesar de estos obstáculos, la oposición llega más unida que nunca. Según Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, la oposición nunca había estado tan cerca de lograr ganar unas elecciones. Edmundo González, el candidato líder en los sondeos, representa una esperanza real de cambio. La unidad y determinación de la oposición son cruciales en esta contienda. En el pasado, Hugo Chávez ganó 4 elecciones presidenciales entre 1998 y 2012, siempre con al menos 10 puntos de ventaja sobre su contrincante más cercano. Tras su fallecimiento, Nicolás Maduro se impuso a Enrique Capriles por un margen estrecho en 2013, menos de 1,5 puntos, una diferencia de 223.599 votos. 5 años después, Maduro fue reelegido en un proceso no reconocido por la oposición ni por varios países de la comunidad internacional. El deterioro del chavismo no solo se debe a la crisis económica, sino también al agotamiento del modelo que impuso el oficialismo, según el politólogo Benigno Alarcón. Este modelo no ha cumplido con las expectativas y ha experimentado un desgaste progresivo desde la muerte de Chávez. El chavismo ha pasado de una economía controlada a una que permite la libre circulación del dólar estadounidense, lo que ha creado grietas dentro de la coalición que apoya a Maduro. El Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, ha decidido apoyar a otro candidato, Enrique Márquez, debido a su descontento con las políticas de Maduro. Aunque el Partido Comunista nunca ha aportado muchos votos, su apoyo legitimaba el discurso de izquierda de la Revolución Bolivariana. Este cambio es significativo y refleja una distancia creciente entre Maduro y otros líderes internacionales como Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia. La decisión del Partido Comunista de Venezuela de retirar su apoyo a Maduro y respaldar a otro candidato subraya un creciente descontento dentro del chavismo. Esta fractura interna se debe en parte a las políticas económicas de Maduro, que han permitido una dolarización de facto de la economía venezolana, alejándose de los principios socialistas que en su momento definieron la Revolución Bolivariana. Eugenio Martínez, director del portal Votoscopio, señala que el chavismo ha perdido capacidad de movilización. En 2013, Maduro obtuvo 7 millones de votos, pero para 2018, esta cifra descendió a 5.800.000 y en 2021 a 4 millones. Este descenso en la capacidad de movilizar electores y coaccionarlos está directamente relacionado con la pérdida de poder económico del gobierno. Además, el porcentaje de la población que se identifica como chavista ha caído drásticamente. En 2013,
El 60% de la población se identificaba como chavista, pero hoy en día solo el 20% lo hace, según Martínez. Esta disminución refleja un cambio significativo en la percepción y apoyo del gobierno. La pérdida de apoyo popular se puede atribuir a la creciente desconfianza en el gobierno y su capacidad para resolver los problemas económicos y sociales del país. La oposición, por su parte, llega con una intención de voto alta y una expectativa de cambio. En una votación interna, el 92% de los votos fueron para María Corina Machado, lo que obligó a todos a alinearse, aunque algunos lo hicieran a regañadientes. La expectativa de cambio es palpable, y Alarcón señala que la gente sabe que la oposición va ganando, lo que aumenta el entusiasmo y la esperanza de una salida. Martínez subraya que esta es la primera vez que la oposición llega con una intención de voto tan alta, pero advierte que el desafío para Edmundo González es convertir ese apoyo en votos efectivos. La organización estructural de la oposición sigue siendo la misma, pero la percepción de triunfo y el deseo de cambio son diferentes esta vez. Una de las grandes incógnitas es qué nivel de participación se alcanzará el 28 de julio. El gobierno podría intentar desincentivar la participación, cambiar la percepción de triunfo o instalar la idea de que Edmundo González podría ganar, pero Maduro se mantendría en el poder. La clave para el gobierno es aumentar la desesperanza y alejar a la gente de las urnas. Ante esta situación, Martínez advierte que Maduro podría tomar decisiones disruptivas, como inhabilitaciones, para evitar que la gente vote. Alarcón también menciona que ha habido anomalías en el proceso que hablan de la falta de integridad y no descarta que puedan ocurrir más irregularidades. La situación en Venezuela está en un punto crítico y las elecciones del 28 de julio podrían marcar un punto de inflexión en la historia del país. La combinación de una crisis económica prolongada, un desgaste del modelo chavista y una oposición unida presenta un escenario complejo y lleno de incertidumbre. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Venezuela. El papel de la comunidad internacional también será determinante en estas elecciones. En 2018, varios países y organizaciones no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales debido a las irregularidades y la falta de transparencia. Este año, la atención internacional está puesta nuevamente en Venezuela, con expectativas de observadores y posibles sanciones si se detectan fraudes o manipulaciones. El apoyo de líderes internacionales como Lula da Silva y Gustavo Petro ha sido más tibio que en años anteriores, reflejando un distanciamiento del modelo chavista y una preocupación por la integridad del proceso electoral. La presión internacional puede jugar un papel crucial en garantizar un proceso más transparente y justo. Si la oposición logra consolidar su apoyo y ganar las elecciones, Venezuela podría entrar en una nueva etapa de su historia política. Un cambio de gobierno implicaría la posibilidad de implementar reformas económicas y políticas que podrían ayudar a estabilizar el país y mejorar la situación de la población. Sin embargo, los desafíos serán enormes, dado el estado de la economía y las profundas divisiones políticas y sociales. Por otro lado, si Maduro y el chavismo logran mantenerse en el poder, es probable que continúe la inestabilidad y el deterioro económico, lo que podría llevar a un mayor aislamiento internacional y un aumento de las tensiones internas. Las elecciones del 28 de julio en Venezuela representan un momento crucial para el país. La posibilidad de un cambio de gobierno después de 25 años de chavismo está al alcance, pero los desafíos son inmensos. La crisis económica, el desgaste del modelo chavista y una oposición unida crean un escenario complejo y lleno de incertidumbre. El resultado de estas elecciones no solo determinará el futuro inmediato de Venezuela, sino que también tendrá implicaciones profundas para la región y la comunidad internacional. Es un momento de esperanza y de grandes expectativas, pero también de cautela y preparación para posibles irregularidades y desafíos en el proceso electoral. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir de cerca el desarrollo de estas elecciones y recibir análisis detallados sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y el resto del mundo.